En fin, algo. Gil Mora, a ver, Eli, esa jugada que intenta el chamaquito, o sea, sí, la recepción queda condicionada por la forma en la que llega el balón. Yo no lo mato por cómo recibe, pero después de intentar ese golpeo de tres dedos, es fantástico. O sea, es de un jugador que tiene revoluciones mentales. A ver, te marco la diferencia. Ese no es un jugador que se maneje por instintos, sino por una rapidez de neuronas. Y eso no, si ese gol lo mete, realmente era para haber hecho fiesta, ¿no? Porque por la edad, por el adversario, por la presión que ya había desde la tribuna, con tanta mentada de madre, con el grito, con la presión sobre el Tala, o sea, con todo eso, vale la pena rescatar. Sí, vas a decir tú, una jugada, sí, una jugada, pero eso te refleja los que son diferentes, más allá de que hizo cantidad o sea, es el jugador que va y busca los espacios, que adivina los espacios, que pide la pelota, no le rehuye a la pelota como Orbelín. Entonces, ese tipo de cosas tienes que valorarlas y valorarlas muy bien. Y no, Jesús Chucho Ramírez, no hay dos por estado. Que le dé, diga, que le dé gracias a Dios el fútbol mexicano de que apareció y a ver hasta dónde le puede rendir, ¿no? A lo mejor, a ver, quiero entender que Chucho Ramírez, Rafa, habla tal vez en la capacidad de talento, ¿no? O sea, de decir, pues mira, hay lo mejor 3 o 4 chamacos que en esas divisiones o más chicos los ves con un nivel distinto. Pero, a ver, ya entra Mora, es que ya entra como un veteranazo, ya entra Inalguea, o sea, ya es, entiendo, entiendo en dónde estoy, Perdón, no lo estoy a ver, Ajá. no, 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 no. A ver, explícame el término nalguear A dentro de sus la cancha. compañeros, así como nalgadita de cambio, todo bien. O sea, Ah, ya, ok. esa ya es actitud de entro tranquilo, hay compañerismo. Me gusta esa Ay, actitud de Gil Mora. Y después entra en la cancha y dices, bueno, ¿qué va a ser distinto? ¿No? No hay futbolistas distintos en México. Y él intenta algo distinto. Intenta. Le va a salir y otras veces no le va a salir. Pero busca un pase entre líneas, siempre lo ves moviéndose, te aparece por izquierda, te aparece por derecha. Esta si le hubiera salido, bueno, era una genialidad, pero sí es un jugador que no hay y pues, si me presentan a otro como Gil Mora en esa categoría, Rafa, no vuelvo a aparecer en el podcast de Raza Deportiva. No hay, no hay muchos como esos chamacos no, y puedes tener generaciones completas, años completos de futbolistas de categorías inferiores y no hay uno, no me refiero al talento de Mora solamente con los pies, sino al de acá. Muy poquitos, inclusive ya consolidados en primera división, ¿no? Futbolistas mexicanos con la mentalidad que tiene Gil Mora de intentar lo que parece que es imposible, creo que uno, dos, tres, digo, en la historia del fútbol mexicano, ¿a cuántos pones ahí? a ver, es que estamos hablando de animales diferentes, es decir, con la capacidad para generarte fútbol y leer el partido, sentirlo, intuirlo, yo solamente veo uno parecido en la historia del fútbol mexicano, a Gilberto Mora. Cuauhtémoc Blanco, no hay otro. Si hablas de goleador, sí, Hugo. Hugo Sánchez. Si hablas de defensa, sí, Rafa Márquez. Pero con la misma percepción de lo que tiene que hacer y hacerlo dentro de la cancha, solamente él, porque Benjamín Galindo, un jugador también fuera de serie, le faltaba, creo yo que le faltaba un poquito más de querer protagonizar, porque talento era, vamos, el manejo de balón, el toque de balón que tenía, supera el de estos dos, obviamente, pero le faltaba querer un Carlos poco Vela. más, querer un poco más. Otro, sí, podría pensarse en él, definitivamente. Sí, 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 Carlos Vela pues, fue el mejor futbolista de su generación, es el mejor futbolista de los últimos años para México, pero pues volvemos a lo mismo, tienes tanto y lo deseas tan poco que a final de cuentas no sirve de nada. Y él mismo lo aceptó, ¿no? No voy a Qatar porque ya fui a Rusia y no cambié la historia. Pues un acto de honestidad total, en fin. Pero bueno,
Bueno, se enfrenta a Paraguay, va a ser un partido igualmente complicado. Paraguay juega bien al fútbol. Paraguay, si mal no recuerdo, fueron 7 victorias al hilo las que consiguió en las eliminatorias de Conmebol y que realmente lo colocaron de esa manera en la Copa del Mundo. Un entrenador bien dirigido, un entrenador de esos extraños. A ver, tiene una identificación fuerte con el futbolista, con los directivos, tiene una identificación fuerte con la gente y con los medios. O sea, no voy a decir que es un tipo populachero, No, no, es un tipo que ¿en serio? honestamente así se Sí, maneja. se maneja muy bien. No es populachero, tiene un perfil, eh, como No, de no, que no, 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 hace que no. te enganches y entiendes lo que te explica en cuanto a fútbol. Y bueno, Rafa, después de la racha de meter a Paraguay a la Copa del Mundo, yo creo que nadie le puede cuestionar absolutamente nada. Perdió contra Estados Unidos, ¿no? El partido amistoso. Sí, pero bueno, o sea, a ver, también entendiendo que, y no sé cómo van a proceder. A ver, ¿te acuerdas que al Cachorro Montes lo castigaron por un partido amistoso? ¿Sí? Entonces, no sé si ahora con todo, viste la bronca al final entre paraguayos y estadounidenses, ¿no? Me imagino que como no hubo una repercusión de tarjetas rojas importante, no va a pasar nada, pero sí, sí era para que hubieran tomado medidas más drásticas, sobre todo porque eh, yo vi un par de estadounidenses golpeando a traición. O sea, ahí sí métele mano, ¿no? Castígalos. Pero Pero no, también no entiendo hay que como tarjeta, son digo, partidos la sanción a amistosos, Montes, ahí sí hubo tarjeta, aquí pues no hubo nada. Ujú. sí, 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 acá no creo que. Pero bueno, la selección, hay algo. ¿Viste un video ya cuando había terminado el partido que van saliendo Marcelo Bielsa? Se había platicado, saludado con Javier Aguirre, y detrás vienen Javier Aguirre y Rafa Márquez. Y los dos llega un momento en que Javier Aguirre abraza a Rafa Márquez, se tapa la boca y empiezan a reírse los dos. O sea, esto para que la gente que estuvo en la tribuna y que estuvo cargue y cargue y cargue y cargue, entienda que al Vasco le valió un puritito cacahuate todo lo que, todo lo que hicieron. O sea, le importa poco, porque Javier Aguirre sabe que todo eso no tiene ningún peso y a lo mejor está mal pensado como yo. A lo mejor le dijo a Rafita, ¿ya viste? Lo mandó aquel. Pues sí. Yo sigo pensando, ¿Será? pero bueno, es Pues no lo que lo yo veas, le digo. pregunta Rafa. A Ah, ver si acá en cortito te dice, ajá. sí lo pensé. Ay, aparte, Javier Aguirre, o sea, ¿tú crees que le mortifica que la tribuna se meta con él? No, hombre. Honestamente no creo. No, Ya tiene mucho camino recorrido como la- para que eso lo pueda llegar a desestabilizar, pero sí habrá algunos jugadores ¿te, que sí les complique, ¿eh? Muchos de ellos no eh, saben trabajar bajo presión. ¿te acuerdas de la etapa con el Mallorca, Sí. no? Lo salva del descenso, lo mete a la final de la Copa del Rey. Y para hablar del tema de la afición, ¿no? Y cuando llega a la final de la Copa del Rey, Javier Aguirre es Dios. Javier Aguirre es Dios. Y entonces el Mallorca, la afición del Mallorca, como ve que no gana la Copa del Rey, dice, no, no sabe proponer, no se atreve a ir, jugó de más. O sea, Javier Aguirre jugó con lo que tenía para jugar y eso es lo que vamos a ver de México. La versión del Mallorca la vamos a ver con la selección mexicana en la Copa del Mundo y seguramente va a pepenar algún resultado sorpresivo y el resto contra los países abajo del medio pelo le va a salir bien. Pero esto para entender también la reacción de la afición, o sea, era Dios mientras los salva y los lleva al escenario de la Copa del Rey. Y después pelagatos, inútil, no sabe plantear partidos, perdonó. Y fue de un partido a otro, Es ni en todos siquiera, lados, es igual. ni siquiera se esperaron, o sea, Sí, 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 fueron sí. el partido y ya Javier Aguirre era el más criticado. El entrenador debe de aprender a vivir así y también tener la cabeza fría para ver en dónde sí se puede mejorar un poco más. Pero esto que vimos el sábado, ahora sí es lo que hay y no se va a agregar mucho más. Alexis Vega, ¿Qué, ¿no? qué- qué se puede mejorar? ¿Qué se puede mejorar? Esperar que Alexis Vega te rinda y ver qué inventas por derecha.
ver qué inventas definitivamente por derecha. Por lo demás, el equipo parece sólido, va a tener muchos problemas ante jugadores de mayor personalidad, mayor estatura, mejor físico y mayor velocidad. Es normal, ¿quién no? A final de cuentas, pero por izquierda no tienes a nadie, por derecha no tienes a nadie, y Raúl Jiménez, si tú no le colocas lo que platicamos la otra vez con el caso de Quiñones, si no le colocas a Quiñones detrás o no arrancas con Emilio Mora detrás, con Gilberto Mora, perdón por lo de Emilio, Gilberto Mora detrás, vas a volver a tener problemas, ¿no? O sea, ¿Es dentro de las exagerado decir limitaciones que Gilberto tiene, Mora y 10 más? ¿O está bien? ¿Es yo creo mucha que, presión pues, para él? mira, no, yo creo que mira, yo creo que Gilberto Mora, que la otra vez me estuve texteando con el profe Osorio, te dije que lo iba a invitar al podcast, no quiere, no, o sea, no quiere, pero si le preguntas por WhatsApp, él te contesta y te platica y te dice que lo único, que él solamente tendría dos preocupaciones con Gilberto Mora, que no lo saturen de ideas extrañas de triunfalismo imposible, como puede ocurrir con México, y la otra, que lo ayuden a su desarrollo atlético y fisiológico, que le cuiden esos pequeños detalles. Entonces, pero pues, yo le dije, profe, ¿y por qué no está en contacto con el papá? Y dice, porque ya entonces va a sonar a que quiero inmiscuirme con algo que no me corresponde. Y Tiene tiene razón, razón. tiene total razón. Y como son ustedes de los mexicanos, íralo, aprovechado, Ah, oportunista, advenedizo. bueno, sí, Pues, Ricardo, ¿de quién dijo este lo hice yo? De varios, ya, el de varios ya lo ha dicho Ricardo Lavolpe. Pero, a ver, claro, a no, ver, no, entiendo no jugadores, entiendo que Gil equipos. Mora tiene todavía muchas áreas de oportunidad para mejorar, es normal, tiene 17 años, pero sí, Javier Aguirre de pronto tiene que buscar en un 11 de inamovibles. Yo creo que Gil Mora sí tendría que estar en esos 11, junto con tu base de futbolistas, ¿no? Que ya tienes a los centrales. En la lateral, seguramente por experiencia, irá Gallardo, estará Edson Álvarez, Gil Mora y Raúl Jiménez. Esa puede ser la base de la selección mexicana, creo. Sí, sí, sí. Y ver si con Alexis Vega se puede hacer algo, ¿no? Pero por derecha no tienes nada, Eli. Por derecha no tienes nada ni a nadie. Pues no, el Chucky intentó, pero intentó, ¿no? Más No, por no, no. desesperación que con claridad. Eso, le volvió a pasar lo que le hemos criticado desde tanto tiempo. Cuando él quiere convertirse en el llanero solitario, en el héroe absoluto de la selección, y dice, este juego lo gano yo, no con ustedes, bola de matalotes, se pierde y deja de ser útil, deja de ser productivo. Pero bueno, en fin.